TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono. Claramente mejor, con horarios de atención de 9:30 a 14:30 horas, horario continuado de lunes a sábado y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569 47 57 69 19. Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Sin lugar a dudas que la pérdida de un hijo es una de las situaciones más complejas por la que puede atravesar una persona. Para apoyar a quienes están viviendo o han vivido esa lamentable experiencia, la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule creó desde hace 3 años el grupo de autoayuda Familia en Duelo y que actualmente está abierto a acoger más personas. La académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule y quien lidera la FED, Carolina Danek, dio a conocer cómo nace este grupo. Bueno, esto parte desde una unidad que se forma en la Universidad Católica, que es la unidad de humanización. Su gestora principal es la doctora Gisela Moya, pediatra, quien, preocupada de humanizar, cierto, la salud, empieza a contactarse con otras profesionales. Entiendo que las primeras contactadas fueron enfermeras de la Escuela de Enfermería, ¿cierto? Luego había también una profesional kinesióloga cuando yo entré y no habían psicólogos pertenecientes al grupo. Entonces, la kinesióloga que estaba en ese minuto, Andrea González, me invitó a mí a participar y lo que se hacía en ese minuto en la unidad era acompañar a los papás que tenían hijos internados en la UCI. Entonces hacíamos turno todas para ir a acompañar a esos papás. La verdad es que en este sistema de turno yo alcancé a participar poco porque a la doctora Moya se le empezó a solicitar acompañamiento para los médicos, ¿cierto? Que también veían dificultado su trabajo, por ellos decían, ¿cierto? Faltas algunas estrategias para entregar noticias difíciles. Ellos siempre están muy preocupados de mejorar su funcionamiento, de adquirir nuevas herramientas. Entonces empecé yo a acompañar a los médicos y abrimos ahí, cierto, otro espacio. Aparte de acompañar a los papás, empezamos a acompañar a los médicos, cierto, en lo que ellos necesitaran. Nos abrimos también a enfermería en algún minuto. Y ahí empieza la preocupación desde las que hacían acompañamiento de qué sucedía con los papás que perdían un niño en la UCI, de un niño que finalmente fallece. Todos sabemos que la UCI es la unidad crítica, por lo tanto las posibilidades de fallecer existen como todo el lado, pero ahí llegan casos de alta gravedad, ¿cierto? Entonces, muchas veces los niños fallecían y no sabíamos qué pasaba con esos papás después. O quedábamos con sus teléfonos y los llamábamos, pero a la larga no sabíamos cómo hacer soporte y nos empezamos a dar cuenta también que no había otra instancia donde poder acompañarlos. Entonces empieza también Gisela de alguna forma a gestar esto, a interesarnos en el tema, empezamos a preocuparnos, empezamos a indagar y nos empezamos a dar cuenta que efectivamente no había ninguna instancia. Entonces recurrimos al hospital, pedimos cierta información respecto de los padres que habían perdido niños en el hospital y nos contactamos. Me acuerdo que siendo la primera vez, porque este grupo lo llevo yo, María de los Ángeles Pérez y Nicole Pacheco, que son otras dos psicólogas que son exalumnas de la Universidad Católica también, fueron alumnas mías y ellas amablemente trabajan con nosotros desde el voluntariado. Y con ellas, ¿cierto? Llamamos, me acuerdo la primera vez de unos listados inmensos, llamamos mucha gente y pensamos que no iba a aparecer mucha gente porque era una figura bastante extraña, es decir, no era tan común, ¿cierto? Un grupo de intervención de estas características. Sin embargo, partimos con 7 personas y luego fuimos creciendo, hoy día somos 15. Eh,
y estamos abiertos constantemente a que cualquier persona que quiera ingresar lo haga. De hecho, nuestra forma de ingresar a otros papás ha sido desde nuestros mismos papás que están pendientes o que se enteran de alguien que pudiera necesitarnos, entonces se hace el contacto, los invitamos, los acogemos y vamos ingresando, ¿cierto?, otras personas que puedan necesitar de nuestra compañía. La verdad es que nosotros teóricamente nos hemos cuestionado bastantes temas que se nos enseñan como psicólogos, pero sí, si en algo estamos bastante de acuerdo es que hoy no se habla tanto de padres, sino que se habla mucho más de cuidadores. Entonces en eso involucramos mucho más gente. Quizás hoy día funcionamos con padres, ¿cierto? Y madres. Eh, También hemos recibido abuelas, tías, primos. En alguna reunión han participado hermanos pequeños. Pero estamos abiertos a quien nos necesite. A quien ¿Qué nos tipo de necesite. estrategias ustedes realizan? ¿Cómo es el acompañamiento? Expliquemos un poco, digamos, la dinámica de este grupo. Bueno, nosotros, en eso que te contaba yo, hemos sido bastante críticas de la teoría, ¿cierto? Donde la teoría nos asegura que existen periodos exactos donde tú tienes que ir avanzando en el proceso de duelo, el avance está marcado por ciertas reflexiones, ciertos pensamientos, ciertas acciones, ¿cierto? Y que cuando esas acciones no se dan, entonces incluso podemos hablar de un duelo patológico, que eso es bastante conocido. Sin embargo, para nosotros el acompañar no tiene temporalidad. La temporalidad es de cada madre, de cada padre, de cada cuidador. Nosotros acompañamos esa temporalidad, apoyamos las actividades que tenga el proceso particular de cada uno. Nos preocupamos de que puedan expresar la emocionalidad asociada, ¿cierto?, a la pérdida, eh, porque si nosotros nos damos cuenta socialmente, como que el acompañar al otro cuando tiene un sufrimiento está siempre acompañado de pedirle que no sufra, esto de que no llore, que esté tranquilo, y el sufrimiento es inevitable. Eh, y no es algo dañino, es algo que acompaña este sentir. Eh, Nosotros hemos aprendido muchísimo desde los padres, muchísimo desde los momentos de rabia, desde los momentos de pena, desde momentos de alegría, desde cómo van resignificando, ¿cierto? Van entendiendo o aceptando, pero no olvidando lo sucedido, cómo son acompañados por este recuerdo y cómo lo van integrando a sus vidas. Entonces, eso tampoco podríamos decir que tiene una sola forma de ocurrir. Entonces, respetamos el proceso personal. Por eso mismo, el grupo, generalmente los padres son muy responsables, los cuidadores son muy responsables, pero si hay alguno que cuando nos toca reunión, por ejemplo, no quiere venir, no viene, eso no afecta en nada a su participación, puede retirarse y volver a los 2 meses, esto tiene la libertad total porque en el fondo acompañamos según lo necesite el cuidador, ¿cierto? Entonces, tenemos reuniones donde contenemos más bien, tenemos reuniones donde planificamos, porque hemos ido generando muchas actividades, nos ha apoyado muchísimo otro grupo que existe en Talca, que se llama Del Amor al Dolor. Ellos tienen página en Facebook, ellos nos han acompañado muchísimo, nos han enseñado muchísimo a nosotros de cómo acompañar el proceso, nos han invitado a todas sus actividades. Nosotros este año ya íbamos a generar las nuestras, ¿cierto? Nosotros hemos tratado de invitarlas a ellas también y a ellos, pero ahí tenemos un intercambio bien interesante con este otro grupo que lleva bastante tiempo, entonces ellos nos han enseñado mucho a nosotros, y en este entendido de acompañar, más de que esto se transforme en un proceso psicológico, ¿cierto? Si bien es un proceso grupal, tiene la regla que las intervenciones y las actividades son realizadas desde las necesidades de sus integrantes, no desde las necesidades de ninguna metodología, digamos. Llegó la pandemia y claramente el tema de la muerte ha estado más presente que nunca, sobre todo en un país como Chile que a nivel de seguridad no tiene estos problemas tan a otros niveles de asesinatos o de otro tipo de cosas que pasen, ¿no? En ese sentido, al margen de este grupo, ¿cómo deberíamos enfrentarnos a la muerte
en las casas, antes de abordarlo desde el ámbito de los profesionales de la salud? Hay que hablar al respecto. Si tengo un familiar que ha muerto quizás por COVID, ¿cómo lo puedo hacer para manejar esta situación ahora que no se puede salir tampoco? Bueno, yo creo que ahí hay una cosa previa, que lo hablamos en algún minuto en el caso de los niños. Yo creo que tenemos que entender que si nos cuidamos, cuidamos al otro también. Yo creo que eso es básico. Que el cuidado no es personal, porque yo he escuchado a mucha gente decir, bueno, no quiero usar mascarilla y si me enfermo yo, o no quiero usar alcohol gel, o no quiero hacer ciertas disposiciones, cierto que son del cuidado, y es mi decisión. Bueno, el problema es que acá nuestras decisiones siempre rozan con el cuidado del otro también. Entonces creo que eso es muy importante que lo entendamos hoy día. Y frente a las pérdidas, eh, yo no me atrevería a decir que existen reglas, esto de así como conversémoslo o no lo hablemos. Creo que es más importante estar atento a las necesidades de cada persona y de cada incluso dinámica familiar o de cada círculo o cada comunidad que pierde a alguien. Cuáles son sus necesidades, si la necesidad es hablar, si la necesidad es un ritual para honrar, si la necesidad es conmemorar, lo que sea que necesite esa comunidad o ese núcleo para poder también despedir a nuestras personas porque perdidas, porque recuerden que además esta pandemia ha interferido en nuestros rituales, entonces tenemos que reformular hasta nuestros rituales, entonces tenemos que cuestionarnos eso también, cómo vamos a empezar a despedirnos, cómo lo vamos a hacer. Pero yo creo que todas esas decisiones tienen que ver con las necesidades, y las necesidades de cada uno son tan personales que yo no me atrevería a dar una regla en general, pero sí creo que es importante darnos cuenta también que en este tiempo de pandemia nos permite también mirarnos y identificar esas necesidades, tener claro cuáles son esas necesidades de cada uno en estos momentos. Los profesionales de la salud se han visto no solo superados por la carga laboral, sino también por esta carga emocional que implica que personas intubadas no pueden, sus familiares no pueden verlos, si mueren no pueden despedirse, muchas personas fallecidas en un corto periodo. ¿Cree usted, profesora, que va a haber una afectación psicológica para estos profesionales que requieren de un acompañamiento, de estrategias post pandemia o ahora mismo? Sin duda, yo creo que sobre todo el personal de salud, primera línea, que bueno, que se merecen toda la admiración y el agradecimiento de los que no estamos en esa línea, ¿cierto? eh, que están constantemente protegiéndonos, arriesgando su vida. Creo que primero el acompañamiento debe ser constante para ellos y segundo, post pandemia sí, o sea, yo creo que ahí directamente va a tener que haber reemplazo de profesionales para que estos profesionales puedan descansar, sanarse eh, y entender un poco, porque yo me imagino que en este correr y en este moverse rápidamente respecto de lo que va pasando todos los días, hay poco tiempo para ellos para sentir incluso qué es lo que está pasando. Entonces, eh, no, es, no es poco usual que en profesionales de este tipo, como de primera línea frente a esta emergencia, cuando las emergencias se detienen, vienen las consecuencias. Porque en la emergencia es tanto el movimiento, es tanta la demanda, es tanta la necesidad, que generalmente los profesionales de primera línea, y eso pasa mucho en profesionales de la salud, no se detienen a mirar la propia necesidad, sino que eso viene secundariamente cuando esto se detiene un poco. Entonces, sí, de todas maneras, yo siento que tiene que haber un esfuerzo desde las disposiciones de salud a nivel estatal, de protección de la primera línea cuando esto se detenga. Tiene que haber disposiciones serias de cuidado y de protección respecto de aquellos que nos han protegido durante este tiempo. ¿Qué puede venir? ¿Burnout, ansiedad, depresión? ¿Qué podría suceder si esto se Mira, conversa, si no se trata? yo creo, como yo lo he repetido respecto de cualquier patología, yo no me atrevería hoy día a patologizar, ¿ah? Y se ha mostrado que en grandes desastres, nosotros somos un país de desastres, nosotros tenemos terremotos, tenemos maremotos, aunque este desastre, digamos, nuevo, hemos tenido aluviones, hemos tenido, en fin, una cantidad importante de desastres a nivel país. Siempre nos hemos dado cuenta que a nivel de desastre, cuando el desastre se detiene o durante el desastre, una de las cosas menos indicadas es empezar a hacer diagnósticos.
menos indicadas, porque en situaciones anómalas esperamos conductas anómalas. Por lo tanto, si esto se detiene y alguien, por ejemplo, empezara a tener mucha labilidad emocional o alguien empezara a tener muchos indicadores de ansiedad, o yo creo que habría que tener una ventana más o menos amplia, al menos unos 3 meses, antes de observarlo como síntoma y no más bien como una simple consecuencia de lo que se ha vivido. Yo llamo nuevamente a mis colegas y a todas las personas que estamos involucradas en la salud mental a no patologizar, ¿cierto?, lo vivido por todos nosotros, entender que en situaciones extrañas o bien en situaciones extremas, las respuestas son extremas. Entonces, cuando medianamente podamos volver a una rutina o podamos volver entre comillas, una cierta normalidad, podríamos decir nosotros, recién yo creo se han habido algunas alteraciones, pero de forma inmediata sería apresurado, ¿cierto?, hablar de que existen alteraciones. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono. Claramente mejor, con horarios de atención de 9:30 a 14:30 horas, horario continuado de lunes a sábado y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569 47 57 69 19. Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.